La situación que se está viviendo en Venezuela sigue siendo un tema central, no solamente para prensa alternativa, para el mundo. Se habla y mucho de lo que ocurre ahora mismo en la nación caribeña. Hace algunas horas, Edmundo González se autoproclamó presidente de Venezuela. Edmundo González, a través de su red social, en Twitter, en X, hizo este pronunciamiento con el respaldo de María Corina Machado en un documento que firmaron ambos. Sí, Edmundo González, el mismo que fue reconocido hace algunos días por Estados Unidos bajo un criterio, creo yo, fantasioso, ¿no? No sé de dónde sacaron ellos que Edmundo González ganó las elecciones, pero fue el pronunciamiento. Algunos hablaban ya de un Juan Guaidó 2.0. Pero señores, el asunto de Venezuela se pone cada vez más candente, más interesante en muchos aspectos. El impacto en la región, por supuesto que tenemos que hablar de eso también. La posición que toma Venezuela frente al mundo. Y para desarrollar estos temas, tenemos un invitado de lujo, por supuesto. Estamos hablando del señor Manuel Espinosa. Estamos hablando nada menos que de un analista internacional, un politólogo que es, por supuesto, director del ECEI y que además nos va a hablar a profundidad de este escenario que vivimos actualmente en América Latina. El futuro de Venezuela, dicen algunos, podría ser el futuro de la región. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en esta conversación y cuéntame, ¿qué mirada tienes sobre estos últimos acontecimientos? No, bien, en realidad muchas gracias a ustedes por la invitación, eso. Todo un honor es participar con ustedes en este tipo de análisis, entrevistas, ¿verdad? Lo que pasa es que los norteamericanos le llaman de una forma un tanto hasta eufemística, porque así esconden sus verdaderas intenciones. Para el pueblo venezolano, para el gobierno venezolano, que está profundamente apegado a su constitución, a un proyecto de desarrollo a futuro, pues estas sí son elecciones populares. Y se aventuran, porque un país tan asediado, tan agredido, con más de 900 sanciones, con pérdidas económicas cuantiosas, se habla más de mil millones de dólares. Imagínate que la Corte Internacional de Justicia en el 86, cuando falló a favor de Nicaragua, en contra de la guerra sangrienta que ordenó Reagan contra la revolución sandinista, ordenó pagar 17 mil millones. Ahora imagínate, solo en sanciones, en acciones económicas, operaciones financieras, terroristas, ¿verdad? Del Departamento del Tesoro y seguido por varios países europeos, lleva más de mil millones de pérdidas. O sea, un país con esa pérdida colosal, con la agresión permanente que ha tenido, es difícil cualquier gobierno que quiera aventurarse a realizar elecciones. Sin embargo, el espíritu de la ley, el espíritu de la democracia que sí existe en Venezuela, lo autoobliga a pasar ese enorme riesgo a sabiendas de que ellos no compiten con ciudadanos venezolanos patriotas, sino apátridas. Gente que prácticamente son financiados, son dirigidos por los norteamericanos, como es este señor Edmundo y la señora de apellido Collado. Entonces, para ellos son posibilidades que les permiten un accionar violento de destrucción a la economía venezolana, de reorden supuesto institucional, de reorden inclusive constitucional, porque le darían a todo el andamiaje jurídico existente y pasarían ellos simplemente a entregarle en bandeja de oro a los norteamericanos, no el gobierno, porque en realidad, si usted fija, cuando los norteamericanos o el occidente colectivo va a atacar hoy el país, pues este dice, es Maduro, es Gaddafi, es Daniel,
Fidel Castro, es Raúl Castro, es Díaz-Canel. No. Van por los países y sus recursos estratégicos, que es lo que tienen que ellos despojar, robar, usurpar para beneficio de su propia, vamos a decir, rendimiento económico. Entonces, ellos trabajan las elecciones en el marco de una guerra política. Son operaciones de guerra política, ¿sí? Porque una elección encierra un entramado de accionar militar enorme. ¿Por qué? Porque desde el sigilo, que tenés que cuidar la repartición y ubicación de todas las boletas en todo el territorio nacional, proteger cada instalación donde hay mesas electorales, urnas electorales, verificar que ahí no pase nada, se mantenga la tranquilidad. No es tan fácil como la gente cree, pues, de que tú solo vas a votar, y más cuando hay planes anticipados de crear acciones violentas para interrumpir en X o Y región donde vos sabes que vos vas perdiendo siempre. Y este es el estilo de ellos, ¿ya? Ya cuando va acercándose siempre el cierre de la hora electoral, de la votación, vos vas a ver que comienzan toda una guerra de encuestas, comienza toda una guerra de desprestigio, toda una guerra de desinformación, que te dicen ganamos y nadie ha contado ni la primera boleta, pero ya dicen ganaron. ¿Por qué? Porque ellos necesitan psicológicamente influir en aquella electorado opositor, porque en todo país hay un electorado opositor, ¿verdad? Sí, pero sí, ellos se valen con la mentira, con el desprestigio, decir ganamos, y a saber qué tantas cosas inventan, o anticipadamente ellos amenazan a los votantes del gobierno de una u otra manera por las redes sociales, de manera indirecta, directa, que si van a votar, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y lamentablemente vemos cómo esta ultraderecha dirige a sus comanditos les llaman ellos, sí, que han sido previamente entrenados en varios países, tanto del sur como en territorio norteamericano, que después te los introducen al país con fachada de deportados, ¿verdad? Y ellos están ahí como sleepers, como durmientes, esperando el día D para realizar las acciones de sabotaje, asesinato, destrucción de instalaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros vimos, lo que sucedió una vez que ellos dan el grito o la señal, ganamos, tenemos el 70%, ¿verdad? Nos la quieren robar, hay un fraude, esa es la señal. Y entonces ya todo el andamiaje de acciones dentro de toda esa operación macro que está lista post entra en acción. Y es lo que nosotros hemos visto, que son acciones al final que destruyen a la economía de cualquier país. Y te lo digo con plena seguridad porque nosotros ya hemos pasado ese manual y ya lo tenemos nosotros desde la A hasta la Z, muy estudiado, muy conocido, y lo hemos aprendido con elecciones ganadas, con elecciones perdidas, y sabemos el entramado de las estrategias ocultas que estos tienen, porque vos no, por una lógica jurídica, vos no podés esperar a cantar victoria si las actas no se han contado. Además, hay una institución especializada del gobierno que es la que tiene la potestad de dar el primer parte, el segundo parte, etcétera, etcétera. Entonces, es penado que buscan tener victoria sin antes la institución, como sería el Consejo Electoral, el que anuncie, ¿verdad?, cuál es el candidato. ¿Por qué? Porque una elección es debería ser una fiesta cívica, pero como hay tanta desinformación, hay tanta manipulación, que esta va dirigida a crear un sentimiento inclusive hasta de odio, para que cometas un montón de actos criminales. Entonces, resulta en una enorme violencia, todo ese acto de vandalismo de declarar, un acto terrorista de declarar victoria o fraude cuando ni siquiera se ha contado la primera boleta. Es correcto. Y esto, Manuel, yo lo veo por este lado también, que
el nombre de Edmundo González, del que tanto se habla a estas alturas, ha tomado peso mediáticamente gracias al objetivo que había planteado Occidente, pero ha tomado peso post elecciones. Es muy raro porque si ellos dicen que hay una victoria de casi, o bueno, hablando de un porcentaje que bordea el 70%, es bastante raro considerando que de Edmundo González casi no se habló antes de las elecciones. De hecho, la gente, incluso la oposición, tenía más referenciada a María Corina Machado. Es muy extraño que este personaje en tan poco tiempo haya ganado tanta notoriedad al punto de llevarse el 70% de los votos. O sea, lo digo siendo cínico y tratando siquiera de entender en algo la historia que nos quieren vender, pero es muy llamativo este punto, ¿no? Edmundo González, cuya figura empieza a tomar forma post elecciones, no antes de las elecciones. Incluso, y esto es muy gracioso, porque Elon Musk, un personaje que ha entrado en escena, que Nicolás Maduro lo acusa como uno de los saboteadores y golpistas, había expresado su apoyo antes de las elecciones a María Corina Machado. Ni siquiera hablaba de Edmundo González. Es un detalle no menor. Pero hablando de esto, Manuel, a ver, vemos que ya pasó una semana, que la situación, en cierto modo, ha entrado en cierto bache, considerando que hay países que no han apoyado la reelección de Nicolás Maduro, entre ellos, hay que decirlo, algunos de la región, desgraciadamente, sí, que no están, digamos, muy convencidos de lo que ocurrió el 28 de julio. La pregunta es, Manuel, luego de una semana tan intensa como la que vivimos, veremos en los próximos días, según tu análisis, un ambiente mucho más tenso. Podemos decir que por el contrario, las aguas se han calmado un poco. ¿Qué le espera a esta Venezuela en los próximos días para ti? Bien, nosotros hemos estado revisando un escenario que va de unas elecciones supuestamente pacíficas que no ocurrieron, ¿verdad? Hasta mayores niveles de intervención, inclusive hasta una intervención militar proxy, ¿ya? Con elementos sustitutos de guerra. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. Ellos, con ese formato bastante bien utilizado, porque en los formatos de las revoluciones de color, todo eso, cantidad de elementos que te da el manual de Gene Sharp, todas esas acciones de cambio de régimen, si bien es cierto, en algunos países no coronan, como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Rusia, la misma Rusia, donde lo han tratado, o en el mismo Irán, donde han tratado de implementarlo, en Siria, así comenzó también. Hay en otros que sí, que prosperan, ¿ya? Tenés un ejemplo de estos días recientes, Bangladesh, ¿ya? Donde la primera ministra sale huyendo y hasta en helicóptero, ¿verdad? No pudo aplacar las protestas. En este caso, estamos hablando de un país donde ocurrió una revolución inspirada en valores patrióticos, en valores continentales de la construcción de la patria grande, en valores hacia la restitución de los derechos de ese pueblo venezolano, la apropiación de los recursos estratégicos para beneficio y desarrollo del país. Entonces vemos a un partido, al PSUV, muy organizado, muy monolítico. No es que ellos los agarren desprevenidos, ¿ya? Ellos estaban claros de lo que se les venía, por eso decía al inicio, son valientes, hay que darles, hay que brindarles el honor, ¿verdad? Por lanzarse a realizar elecciones democráticas, que si vos miras bien, los porcentajes que se adquirieron son los mismos, exceptuando que en las elecciones de Chávez se ganó un mayor porcentaje, pero después es lo mismo que ha venido representando las últimas tres elecciones. No ha habido variedad. De que de la noche a la mañana, este señor que, como bien vos decías, y como dicen en Cuba, muy conocido en su casa, nadie lo conocía, de repente iba a ganar el 70%, ya 30% más de un gobierno,
porque Maduro no es el individuo, Maduro es una estructura política gubernamental que ha venido año tras año tratando de poner en pie a ese pueblo, lidiando con todo ese golpe abrumador de la economía, tratando de paliar, mitigar, inclusive hasta el hambre, todos los tipos de escasez. Hay un reconocimiento en ese 51.2% de la población, porque acuérdate que pueblo, dice el lenguaje político verdadero de izquierda, que es la agrupación de vanguardia de una sociedad. Entonces ahí tenés que esa agrupación de vanguardia que está decidida a ir a todo es el 51.2% de la mayoría. Una abstención. Entonces esa abstención no se la puede pasar directamente a los golpistas, ¿verdad? Es una abstención que por aquí oye razón optaron por no asistir. Puede ser lejanía, el centro de votación, puede ser enfermedad, puede ser que estén en pro del gobierno. Simplemente no fueron, pero ahí hay una cantidad de gente que también se va a pegar a ese pueblo que está ahí en las calles, trabajando el día a día, entregando un sinnúmero de bonos alimenticios que vemos nosotros que se reparten hasta el más necesitado. Entonces, ese pueblo, que es mayoritario, junto con las fuerzas de orden y control que tienen una formación ideológica bien estructurada, pueden darle respuesta con facilidad a ese sinnúmero de golpistas, porque anunciaba el presidente Maduro que más de 2.000 han sido ya arrestados. Y cuando vos miras el background de ellos, pues ellos usan lamentablemente a la parte vandálica, sobre todo porque son pagados. Estamos viendo en las entrevistas que le están haciendo a los capturados y ellos mismos denuncian quién les pagó, cuánto se les pagó, quién era la gente de las jefes de las agrupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sin temor alguno, ese pueblo va a poner orden en cada una de las calles, en todo el territorio nacional. La paz tiene que llegar porque ese es el objetivo. Construir, desarrollar ese país en paz junto con el pueblo. O sea, no es un gobierno solo, no es un presidente solo, ya es una decisión nacional de futuro. Por eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que al ellos no poder hacer el cambio de régimen como querían, porque también están sofocados. Ya Biden, el mundo es como Biden. Un Biden es la dúplica, iba a ser la dúplica de Biden. Ciertamente. Neil, se ve que él ya deberá andar con el rosario, como dicen aquí en la mano, ya, iba a tener detrás de él la que iba realmente a mandar, que es la Corina. Entonces eso tampoco es democrático. Ya, eso es utilizar como en el ajedrez a un peón, irlo avanzando, irlo posicionando en X o Y casilla para ir vos jugando tú. Pero eso no pasó, pues no podía ser tan popular. Me parece que hay amenazas. Yo miré a la ministra de Seguridad argentina vociferando muy fuerte contra Venezuela. Miramos acciones cada vez más amenazantes de Argentina en el rostro de Milei, provocando, incitando, insultando. Ellos están tratando de provocar aquí hoy escaramuza con Colombia. Recordémonos que en Colombia hay alrededor de 7 bases norteamericanas, pero también ellos han estado trabajando mucho a Perú, mucho en Ecuador, mucho en Bolivia. Y ahí la mano militar en América del Sur, vos sabes que es cosa seria, son estructuras amenazantes. Hemos visto desde hace rato expresiones del anterior jefe del Comando Sur al respecto con las elecciones de Venezuela, que ellos estaban en las elecciones anteriores, ¿verdad? Que estaban listos a dar una respuesta rápida, si el pueblo les daba la pauta. O sea, un país con la reserva hasta hoy más grande asegurada de petróleo en el mundo, más de 300 mil millones de barriles, no puede dejar de pensar que tarde o temprano los van a intervenir de una u otra manera.
¿ya? O sea, ni el líder se puede descuidar, ninguno de ellos, de que no vayan a intentar asesinarlo o hasta una intervención militar. Por eso tenés que estar preparado. Si ellos madrugan, otros no tienen que dormir, ya, estar vigilando todo el tiempo. Entonces, por cualquier cosa, vamos a pasar la historia con Guyana, fragatas británicas amenazando, haciendo operaciones psicológicas. Todo eso está en el recetario de la guerra psicológica y la posible amenaza de intervención. Sin embargo, tengo bien claro que tal y como está ahora estructurado y fortalecido el ejército venezolano, sobre todo no con el armamento, porque el armamento no se dispara solo, sino con esa voluntad popular acompañado al ejército, que tampoco el ejército no está separado del pueblo, es el mismo pueblo. Entonces pueden también enfrentar con la hidalguía y valentía necesaria cualquier acción ilógica de últimos meses de mandato de los demócratas, que están urgidos por todos los medios de que este presidente senil se vaya con X o Y grado de victoria. Entonces, van a controlar la situación, van a poner orden y paz ahí, van a aventurarse a mayores estrategias de progreso con los BRICS, etcétera, etcétera, y van a estar siempre atentos a cualquier amenaza mayor de intervención, ya sea próxima o directa, inclusive de los norteamericanos. Y qué importante en esto que comentas, Manuel, va a ser el contrapeso, porque, y es un tema que me gustaría que también nos puedas exponer lo que piensas al respecto, que es la rápida respuesta de Rusia y China, felicitando a Nicolás Maduro. Horas después se proclamaría ya Nicolás Maduro como, o sería proclamado como presidente, ¿no? Incluso antes de que salga el segundo boletín del CNE. Pero qué importante ha sido la posición que han tomado Rusia y China, Irán también. Pero hablo mucho de lo que significa ahora mismo hablar de Rusia, es hablar de un país con el que la alianza es muy notoria y que además Vladimir Putin ha invitado a Nicolás Maduro, y se habla ya de su presencia en octubre para la cumbre de los BRICS. Pero ¿cómo plantear esto, ¿no? Y un Maduro que también envía un mensaje tratando de provocar a Occidente, diciendo, bueno, a partir de ahora los negocios los haremos con Rusia, ¿no? Los derechos petroleros seguramente irán dirigidos para el bloque BRICS. Un mensaje que trata, digamos, de golpear contra el hegemón. Pero a ver, la posición de Rusia y de China en esta historia, Manuel, sobre todo de Rusia, ¿cómo tomarlo considerando este aspecto? El mundo BRICS, Venezuela y su intención de llegar al bloque, ya convirtiéndose, digamos, en un miembro pleno. ¿Qué miradas tiene sobre esto, Manuel? Bien, mira, en realidad, como decíamos, la intención de los norteamericanos nunca ha sido liberar al pueblo venezolano de nada, porque nada tiene subyugado a ese pueblo. Ese pueblo es libre, simplemente ha sido extremadamente golpeado por la andanada de sanciones que decíamos y la enorme pérdida económica. Ningún país de Latinoamérica ha recibido tal cantidad de sanciones, ni ningún país de Latinoamérica ha recibido tal pérdida económica de más de 1.000 millones de dólares. Por ejemplo, Argentina, que le prestaron más de 45 mil millones de dólares y se lo robaron prácticamente la élite del macrismo, pero ese es un problema que ni siquiera los Estados Unidos han perseguido a nadie, ni han encarcelado a nadie, ¿ya? Es un problema de enfrentamiento directo de una potencia contra un país que tiene inmensos recursos en petróleo, en gas, en oro, mayor productor de oro de América Latina. Entonces, ¿cuál es el problema? Los norteamericanos están urgidos en este tiempo, diríamos nosotros, de gran reseteo, que te está permitiendo hacer cualquier tipo de posibilidad, ¿verdad? Desde las más atroces, como la que está haciendo Netanyahu en el Medio Oriente contra el pueblo de Gaza, ¿verdad? A una posible intervención militar. ¿Por qué? Porque Venezuela, entrando a los BRICS, garantizaría su
posibilidad absoluta de desarrollo, de hiperdesarrollo, lo que la convertiría en una enorme potencia regional. Pero ¿cuál es la diferencia? Cualquiera dice, no, pero Brasil es una potencia regional, pero ¿cuánto Latinoamérica se beneficia de un Brasil? Y por eso a veces vemos un discurso de Lula bien confuso, no tan ecuánimo ni directo en la lucha contra el imperialismo como lo podríamos oír de Maduro. Porque el papel que va a jugar Venezuela dentro de los BRICS, y yo creo que habría que desde ya reconocérselo, no solo es para Venezuela, es para fortalecer las economías, desde luego, de sus países aliados, pero también marcar mayores elementos, crear mayores elementos de la segunda independencia de América Latina. Y entonces ese es un gran temor. ¿Por qué? Porque también la entrada de China, la entrada de Rusia al continente, en la voz de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, dice que eso representa un peligro de seguridad nacional. Y Venezuela está entrando a los BRICS. No es que está entrando y solo Rusia y China están entrando a los BRICS, un organismo multilateral financiero con grandes capacidades para la inversión, la promoción de creación de enormes infraestructuras, de proyectos de infraestructura, en fin, lo que realmente se necesita sin entregarlo todo, como es la clásica relación que tienen las corporaciones, el sistema corporativo, ¿verdad? Los monopolios con América Latina, de extracción total a cambio de nada, a cambio del empobrecimiento, a cambio del saqueo. Entonces, eso es importante que Venezuela logre entrar a los BRICS, ¿verdad? Porque tendría mayor respaldo y financiero y económico de estas dos grandes potencias y de otros países que la van a integrar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo abanico de posibilidades donde ahora pues van a entrar más países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, la misma Qatar, Egipto, etcétera, etcétera. Es algo muy interesante lo que menciona Manuel, porque claro, hablar de Venezuela entonces es hablar también de la región. Eso es un punto bastante llamativo, porque claro, lo hemos asociado casi siempre a los intereses que pueda tener el pueblo venezolano, lo cual es legítimo, pero hay un impacto también que va a sentirse en la región. Eso es importante también mencionarlo, ¿no? Y es quizás lo que preocupa tanto a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos, porque también me gustaría tocar, Manuel, la posición que ha tomado Europa, que nos sorprende, sí, pero que también nos habla de un doble rasero. Tenemos una Europa, una Unión Europea, que desconoce el triunfo de Nicolás Maduro de manera previsible, creo yo. Maduro y, de hecho, el gobierno, el aparato estatal como tal, le responden a Europa y le dicen, señores, ustedes, en verdad, dan vergüenza. Han sido las palabras utilizadas. Pero llama mucho la atención, y esto lo quiero decir con total honestidad, es una reflexión muy propia, podría estar equivocado de repente, no lo sé, pero llama la atención porque desde Europa se condena los últimos acontecimientos en Venezuela, se habla de represión, se habla de un trato inhumano a la ciudadanía por las protestas, que insisto, tú lo has mencionado también, Manuel, habría que ver si son parte de la inventiva, del incentivo propio del ciudadano, o tiene que ver con alguien que está promoviendo por detrás, ¿no? Pero bueno, el punto es este, una Europa que condena lo que pasa en Venezuela, y hablan de un tirano y un tipo que mete a la cárcel a todo el mundo, y por otro lado se desata un caos tremendo en Reino Unido, ¿no? Protestas que se entiende, y a estas alturas esa es la narrativa que se está contando, son promovidas por la extrema derecha. Es la explicación que dan en Reino Unido y en Europa. La extrema derecha está movilizando a la gente que está en contra de los inmigrantes. Y es llamativo porque, claro, la respuesta del gobierno ha sido detener a centenar de personas, reprimir entre comillas también, y ahí, y en Europa, esta filosofía de que es gente empujada por la extrema derecha sí tiene sentido. Ellos sí aplican ese criterio. Cuando se trata de Venezuela, la historia cambia rotundamente. Ahí no se trata de un movimiento asusado por la extrema derecha. Es sencillamente, ellos lo dicen así,
la respuesta del pueblo venezolano, que es apagada por el gobierno chavista. Es más o menos la narrativa que están utilizando en Europa. ¿Qué impresión tienes sobre esto, Manuel? Mira, nosotros estamos recomendando en muchos centros de educación superior regional, donde se están enseñando las relaciones internacionales, a llegar a la conclusión que estas mismas, o sea, la enseñanza de las relaciones internacionales, tal y como se estaba enseñando, ya no sirve mucho. Estaríamos nosotros tratando de enseñar las mismas posiciones y percepciones educativas del norte, no del sur. Entonces, ¿qué sucede? La conducta de la Unión Europea, que carece de moral internacional. El concepto de moral internacional, que es muy profundo, está sirviendo de una enorme muralla de contención a cualquier tipo de expresión, discurso, propuesta de doble rasero que los europeos siempre mantienen. Primero, en toda esta situación internacional, se ha develado tanto el despojo, el saqueo, el neocolonialismo, la esclavitud en África, sobre los pueblos africanos, que una Francia o su liderazgo no tiene reconocimiento internacional, que de paso también acaban de hacer las peores Olimpiadas de la historia, ¿verdad? Mira la situación de Inglaterra, prácticamente una guerra civil donde la ultraderecha se ha autodesinformado para llevar a cabo todo lo que han hecho en contra de los inmigrantes de África y el Medio Oriente. El jardín de Borrell no es el jardín de Borrell, eso es una maleza de matas espinosas y enredadas entre ellos mismos. Ya no están ellos en las condiciones, ni siquiera, ellos, claro, ellos pueden congelar activos, ellos pueden seguir robando oro, el oro venezolano, como lo hizo los ingleses, ¿verdad? Que se rehúsan a entregarlo. Pero ese tipo de cosas tienen un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque la situación internacional está cambiando drásticamente. No hay tal OEA, no hay tales organizaciones de defensa de los derechos humanos porque ellos mismos la han pervertido. Lo que se está buscando es construir organizaciones análogas regionales que realmente posean por su calidad de acción y de solución y de moral, conducir a la solución de controversias internas, X o Y capacidad de incidencia. Entonces los europeos, lamentable para ellos, están quedando bastante rezagados. Y la posición, las expresiones discursivas de Maduro, que muchos parece que no les gusta, son las correctas. Son las correctas porque ellos no se sientan en sus discursos y por lo menos mencionan cuántos hospitales y centros de salud fueron quemados. Cuánta gente fue prácticamente ahí golpeada salvajemente y otros asesinados. ¿Por qué él no reconoce que no se trata de un pueblo pacífico que protesta, sino gente financiada, entrenada y financiada para llevar acciones de sabotaje? Porque no le conviene. A ellos les conviene, como todo este manual de cambio de régimen y desestabilización, a través de la desestabilización, por medio de elecciones, una parte del escenario donde se abre el telón y entonces viene toda la andanada de reconocimiento internacional hacia el candidato que están poniendo los norteamericanos. No les interesa el pasado de ninguno de ellos, ¿verdad? A ellos les interesa simplemente decir que ese es el ganador, sin haber visto ninguna acta, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son gobiernos entreguistas, son gobiernos que les vienen a servir en bandeja sus recursos, los recursos que le pertenecen al pueblo, ¿verdad? Al Estado, a la nación, se los vienen a poner en bandeja para entregárselos a la dictadura corporativa, que es lo que se está construyendo actualmente. Entonces, me parece que
A veces con solo leer los headlines, con los encabezados, basta, pero ya creerles más a ellos, no tienen autoridad moral internacional. Es una posición bastante respetable y la comparto, Manuel. Es el cómo se han venido ellos comportando, ¿no? Para muestra un botón. Cuando alguien se pronunció sobre el secuestro del oro venezolano, de hecho, con el aval de Juan Guaidó como un cómplice en toda esta jugarreta, se quedaron con el oro de Venezuela. Ahí no se vio a los líderes europeos condenando esta situación, ¿no? No hubo empatía. Es un punto no menor. Pero, Manuel, ha sido una conversación muy buena la que hemos tenido. Hemos hablado de puntos muy interesantes que tienen que ver ahora mismo con el contexto. Y me gustaría, por favor, que nos dejes una reflexión de lo que se ha desarrollado en esta conversación, ¿no? El momento que vive Venezuela, que entiendo yo, es de relevancia para toda la región. Eso es un punto no menor. Y creo yo que para bien o para mal, digo para bien o para mal porque hay miradas diversas, pero se está hablando y mucho de Venezuela, que es importante. Ojalá que no se imponga la posición tomada por los medios hegemónicos. Pero bueno, ¿qué mirada tienes sobre esto, Manuel? La reflexión que nos dejarías Me después de parece esta... que la soberanía de los pueblos libres de América Latina se están jugando ahora en Venezuela, como en otros países donde, como bloquean antihegemónicos, defienden sus posiciones, ¿verdad? Con resistencia y resistencia popular. ¿Por qué? Porque hay que acabar de una vez por todas con aquella locura de que, no ganó el que yo no quiero, pero entonces yo lo pongo a él y lo nombro. Entonces vengo yo, secretario del Departamento de Estado o presidente en la Casa Blanca y nombro a fulano de tal, presidente de esa nación. ¿De dónde? O sea, ese es irrespetar la voluntad popular. Y es irrespetar y es crear una situación de mandato continental, porque si se la hacen a ellos, se la van a hacer a otros pueblos. Eso hay que quitarlo encima. O sea, el capital internacional, la élite de poder económica norteamericana, no puede venir aquí a imponer quiénes son sus candidatos. Lógicamente, nosotros vimos con bastante preocupación el ataque masivo en las redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram, con noticias falsas, noticias de hace años, noticias ya hasta descoloridas, que tratan de generar en el corazón del venezolano la apatía, el odio, el rencor, la venganza hacia un gobierno que te digo, ningún país de América Latina, habría que ver, por ejemplo, si Brasil u otro puede aguantar una pérdida de más de $1.000 millones en productos, que su capacidad de comercialización del rubro de mayor importancia te la minimicen casi a cero y sobrevivir, o con más de 1.000 sanciones. O sea, lo que ha hecho el gobierno en Venezuela y a través de la revolución bolivariana, menciona la revolución porque está inmersa el pueblo, ¿verdad? Sí. Es un milagro, es un acto de heroicidad, y eso se le debe reconocer, porque fácilmente es leer en la noticia: hicieron un golpe de Estado, una revolución de color, y el presidente salió huyendo. Y te quedas con un pesar, decir, ¿cómo no se organizaron más? ¿Cómo no pelearon más? Este no es el caso de Venezuela. Venezuela se ve que está bien estructurada su defensa, ¿verdad? Ahora, se me olvidaba solo decirte algo rápido. Hablan de Venezuela, ¿verdad? Pero no hablan con esa misma intensidad de promover un cambio de régimen en Israel. Más bien llega Netanyahu a Washington y lo aplauden. Cierto. Está bombardeando el Líbano, está atacando a grandes dirigentes y en el Líbano y dentro de Irán, otro territorio. Se está tratando de provocar una guerra mayor, y ya sabemos, más de 40.000 muertos en Gaza. O sea, prácticamente ellos están provocando toda una situación de guerra, que algunos podrían decir, no, pero es cierto, pero la están provocando solo en la región del Medio Oriente. Cuidado. Y también están tratando de provocar una situación mayor
desestabilización en nuestro continente, solo para evitar que los BRICS, en la cara de Rusia o China, entren a la región. ¿Ya? Entonces me parece que hay que estar con el pueblo de Venezuela. Ellos están cogiendo un camino muy difícil por el que hayan caminado, pero salen triunfando. Sin duda alguna siempre van a salir triunfando. Exacto. Ese es el propósito al final, como tú lo mencionas, que se respete la voluntad del pueblo, es decir, tal cual, que no se imponga, insisto, que no se imponga esta narrativa porque, tal y como lo planteas, Manuel, si es que les resulta esta jugada, no quepan dudas, será replicada en otros momentos de la historia, y así no debería ser. Gracias, Manuel, por tu generosidad, por compartir con nosotros esta conversación, tu conocimiento. Para mí un honor poder estar contigo en esta jornada, en esta entrevista. Y bueno, Igual, el público nos dejará sus comentarios, sus impresiones. Nosotros siempre respetuosos de lo que ellos digan, somos muy abiertos en ese aspecto. Así que nada, agradecerte nuevamente, Manuel, a nuestro público de Prensa Alternativa. No olviden suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Únanse, vuélvanse miembros de nuestra plataforma, nuestro espacio. Mi nombre es Enzo Chante, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.